Lectura del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Partimos de la tarde del día de la resurrección. Los discípulos estaban encerrados en casa por miedo a los judíos. El miedo oprime el corazón e impide salir al encuentro de los demás, al encuentro de la vida. El Maestro ya no está. El recuerdo de su pasión alimenta la incertidumbre, pero Jesús ama a los suyos y está a punto de cumplir la promesa que había hecho durante la última cena: «No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros». Y esto lo dice también a nosotros mismos, incluido en estos tiempos grises: «No os dejaré huérfanos». Esta situación de angustia de los discípulos cambia radicalmente con la llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las puertas cerradas. Está en medio de ellos y les da la paz que tranquiliza. «Paz a vosotros». Es un saludo común, que sin embargo ahora adquiere un significado nuevo, porque produce un cambio interior. Es el saludo pascual que hace que los discípulos superen todo miedo. La paz que Jesús trae es el don de la salvación que Él había prometido durante sus discursos de despedida. «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde». En este día de resurrección, Él da en plenitud, y esa paz se convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza de victoria, en seguridad por apoyarse en Dios. También a nosotros nos dice: «No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde». Después de este saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de la mano del costado, signos de lo que sucedió y que nunca se borrará. Su humanidad gloriosa permanece herida. Este gesto tiene como finalidad confirmar la nueva realidad de la resurrección. El Cristo que ahora está entre los suyos es una persona real, el mismo Jesús que 3 días antes
fue clavado en la cruz. Y así, en la luz deslumbrante de la Pascua, en el encuentro con el resucitado, los discípulos captan el sentido salvífico de su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la alegría plena. La tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente de alegría. La alegría que nace en su corazón deriva de ver al Señor. Él le dice de nuevo: paz a vosotros. Ya es evidente que no se trata solo de un saludo, es un don. El don que el resucitado quiere hacer a sus amigos, y al mismo tiempo es una consigna. Esta paz, adquirida por Cristo con su sangre, es para ellos, pero también para todos nosotros, y los discípulos deberán llevarla a todo el mundo, también nosotros. De hecho añade: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Jesús, resucitado, ha vuelto entre los discípulos para enviarlos. Él ya ha completado su obra en el mundo. Ahora les toca a ellos sembrar en los corazones la fe para que el Padre, conocido y amado, reúna a todos sus hijos de la dispersión. Pero Jesús sabe que en los suyos hay aún mucho miedo, siempre hay miedo. Por eso realiza el gesto de soplar sobre ellos y los regenera en su espíritu. Este gesto es el signo de una nueva creación. Con el don del Espíritu Santo que proviene de Cristo resucitado, comienza de hecho un mundo nuevo. Con el envío de los discípulos en misión, se inaugura el camino del pueblo, de una nueva alianza en el mundo, el pueblo que cree en Él y en su obra de salvación, pueblo que testimonia la verdad de la resurrección. Esta novedad de una vida que no muere, traída por la Pascua, se debe difundir por doquier, para que las espinas del pecado que hieren el corazón del hombre dejen lugar a los brotes de la gracia, de la presencia de Dios y de su amor que vencen al pecado y a la muerte. Hoy el resucitado también entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces también tengamos las puertas cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y esperanza, dones que necesitamos para nuestro crecimiento humano y espiritual, para nuestro renacer. Solo Él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre sus propios comportamientos, piedras que sellan la muerte, divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianzas, indiferencias. Solo Él, el viviente, puede dar sentido a la existencia y hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, el desconfiado y el que no tiene esperanza. La experiencia de los discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para nosotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y verdadero, siempre está presente en medio de nosotros. Camina con nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en el resucitado, que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe en Él transforma nuestra vida, la libra del miedo, le da una firme esperanza, la hace animada por lo que da pleno sentido a la existencia, el amor de Dios. Se ve la debilidad de los apóstoles, en que estaban reunidos y con las puertas cerradas por temor a los judíos, que habían sido antes el motivo de su dispersión. Sin embargo, las puertas cerradas no podían impedir el paso a un cuerpo en quien habitaba la divinidad, y así pudo penetrar las puertas. Él, que al nacer dejó inmaculada a su madre, Él entró pese a las puertas cerradas, para demostrar que resucitó del mismo modo, con una losa cerrando el sepulcro. Habiendo oído los discípulos lo que las mujeres les habían contado, era deducible que o no le dieran crédito o que creyéndolas
se afligieran pensando que no habían sido dignos de que el Señor se les apareciese a ellos. Pero el Señor no dejó pasar ni un solo día. Es de admirar que no le tuvieran por un fantasma, pero esto fue porque la mujer, previniéndoles, había infundido en ellos mucha fe. Y además, presentándose el Señor mismo ante su vista, lo primero que dice, calma con su voz las dudas de sus espíritus, y les dice, la paz sea con vosotros, esto es, no os alarméis, con lo que les recuerda las palabras que les había dicho antes de morir. Yo os doy mi paz, y otra vez, en mí tendréis paz. Saluda pues a los discípulos con esas palabras, paz a vosotros, designándose a sí mismo con el nombre de paz. Los que gozan de la presencia de Cristo, es lógico que estén tranquilos y serenos. Es precisamente lo que Pablo deseaba a los fieles y diciendo, y la paz de Cristo que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo juicio, dice no ser otra que su Espíritu, el cual colma de toda clase de bienes a quien participa de él. Y como antes de morir les había dicho, otra vez os veré y se alegrará vuestro corazón, lo cumple. Y por esto añade, los discípulos se alegraron al verlo. Los clavos habían trasladado taladrado las manos, la lanza había abierto el costado, y las heridas se conservaban para curar el corazón de los que dudan, de los que vacilan en la fe. Podía, si hubiera querido, haber hecho desaparecer de su cuerpo resucitado y glorificado todas las señales de sus heridas, pero él sabía por qué las conservaba. Pues así, como convenció a Tomás, que no creyó sin haber visto y tocado, así las enseñará a sus enemigos, para no decirles como a Tomás, porque viste, creíste, sino para que reprendiéndolos con la verdad, les diga, he aquí al hombre a quien crucificasteis, ved las heridas que le inferisteis, reconoced el costado que alcanzasteis, que por vosotros y para vosotros fue abierto, y sin embargo no quisisteis entrar. Como el Padre me envió, también yo os envío. Nosotros reconocemos que el Hijo es igual al Padre, pero en estas palabras reconocemos al Mediador, porque Él se manifiesta diciendo, Él a mí y yo a vosotros. Ciertamente, el Padre envió al Hijo, a quien constituyó Redentor del género humano por medio de la encarnación. Así dice, así como me envió el Padre, yo os envío. Esto es, al enviarnos en medio del escándalo de la persecución, os amo con la misma caridad que me amó el Padre, quien me envió a sufrir la pasión. Así elevó el espíritu de sus discípulos por los hechos y por la dignidad de su misión, y no pide todavía el poder al Padre, sino que de su propia autoridad se los da. Por eso sigue, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El soplo corporal de su boca no fue la sustancia del Espíritu Santo, sino una conveniente demostración de que el Espíritu Santo no precede solamente del Padre, sino que también del Hijo. ¿Por qué, pues, lo da primero a sus discípulos sobre la tierra y después lo envía desde el cielo? Sino porque son dos los preceptos de la caridad, a saber, el amor a Dios y el amor al prójimo. En la tierra se da el espíritu de amor al prójimo, y desde el cielo el espíritu de amor a Dios. El espíritu dos veces dado, el primero por el Señor sobre la tierra, y después descendido del cielo, porque en el amor del prójimo se aprende cómo se puede llegar al amor a Dios. Ellos recibieron entonces el poder de perdonar los pecados. De ahí sigue, a quien perdonareis los pecados les serán perdonados. He aquí que no sólo reciben la seguridad de sí mismos, sino que también la magistratura del juicio supremo, para que haciendo las veces de Dios, retengan a unos sus pecados y los perdonen a otros.
En la Iglesia son ahora los obispos y los sacerdotes los que ocupan su lugar, y la potestad de atar y desatar es la parte de gobierno que les corresponde. Un gran honor, pero una pesada carga. Duro es que el que no sabe gobernar su vida se haga juez de la ajena. Y aunque la vida del sacerdote sea muy censurable, no puedes quitarle nada de todo aquello que Dios le ha confiado, pues ni el sacerdote, ni el ángel, ni el arcángel pueden hacer nada en las cosas que son dadas por Dios. La caridad de la Iglesia, que por el Espíritu Santo se infunde en nuestros corazones, perdona los pecados de los que son participantes de los sacramentos de la Iglesia, pero no de aquellos que no lo son. En este caso los retiene. Tomás no estaba con ellos. En griego se llama Dídimo, mellizo, a causa de la vacilación de su corazón en creer. También quiere decir abismo, porque penetró la profundidad de los abismos de Dios. No fue casualidad que aquel discípulo elegido estuviese ausente, sino obra de la divina clemencia, para que mientras el discípulo incrédulo palpaba en el cuerpo de su maestro las heridas, curaran nosotros la de nuestra infidelidad. Es censurable la ligera en creerlo todo. Así también lo es el acusar a Tomás groseramente. Diciendo los apóstoles hemos visto al Señor, no creyó, no tanto por desacreditarles, cuanto por creer lo imposible. Por eso sigue. Dijéronles pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les contestó que si no veía en sus manos el agujero de los clavos y metía el dedo en la herida y en el lado del Señor, no creería. Tomás, más grosero que los otros discípulos, buscaba la fe por los sentidos y ni siquiera daba crédito a sus ojos. Así que no le bastó el decir si no lo viese, sino que añadió, y metiese el dedo. Considera la clemencia del Creador, que por salvar su alma se aparece y se acerca enseñando sus heridas, porque Tomás lo exigía. El Señor no lo deseó. No se le aparece al momento, sino pasados 8 días, para que advertido entre tanto por los discípulos, se inflamara más su deseo y fuera más fiel en adelante. Así dice, pasados 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó pues Jesús, y no esperó a que Tomás preguntase, sino que para hacerle ver que cuando hablaba con sus discípulos les estaba oyendo, una de sus mismas palabras, en primer lugar lo reprende y lo corrige. Así dice, después dice a Tomás, mete aquí tu dedo y toca mis manos y alarga la tuya e introdúcela en mi costado. Luego le instruye diciendo, no quieras ser incrédulo, sino fiel, creyente. Vete aquí la duda de la incredulidad antes de que recibieran el Espíritu Santo, pero no después, que permanecieron firmes. Tomás vio y tocó una cosa, y creyó otra. Vio al hombre y confesó a Dios. Tomás, viendo y tocando al hombre, confesaba a Dios, a quien no veía ni tocaba. Pero por lo que veía y tocaba, entierra toda duda. Tomás creía, por eso sigue. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquel que primero se había mostrado infiel, después de tocar el costado del Señor, se convierte en el mejor teólogo, pues disertó sobre las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, porque diciendo Señor mío, confesó la naturaleza humana, y diciendo Dios mío, confesó la divina y un solo Dios y Señor. Usó en sus palabras el tiempo de pretérito, como si fuera ya hecho lo que conocía en su predestinación que había de suceder. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta sentencia estamos especialmente comprendidos nosotros, porque aquel a quien no hemos visto en carne, lo vemos por la fe, si la acompañamos con las obras, pues aquel que cree verdaderamente vive obrando lo que cree. Si alguno cree que es mejor haber vivido en ese momento, en aquellos tiempos, y haber visto al Señor haciendo milagros, que se acoja a su propia palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como el evangelista Juan había referido menos que los otros evangelistas, añadió, otros muchos milagros
hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero no se ha dicho más que lo suficiente para atraer a los oyentes a la fe. Se refiere aquí a los milagros que acontecieron después de la resurrección, y por esto dice en presencia de sus discípulos, para que sepamos que no solo se hacían estos milagros en gracia de sus discípulos. Añade: esto está escrito para que creáis que Jesús es Cristo, Hijo de Dios. Y para demostrar que la fe no solo es útil a aquel que cree, sino también a nosotros mismos. Y añade: y para que creyendo tengáis vida en su nombre, esto es, en Jesucristo, porque Él es la vida.